Bienvenidos al segundo día de las primeras jornadas internacionales de uroanálisis. Ayer iniciamos un camino de actualización y hoy continuamos profundizando en temas que representan retos reales dentro del laboratorio. El uroanálisis sigue evolucionando gracias a la investigación y al intercambio de experiencias, y mantenernos al día no es una opción, es una responsabilidad con nuestros pacientes. Aprovecha cada segundo, cada minuto, toma notas, cuestiónate y disfruta la oportunidad de aprender de voces expertas de distintos países. Gracias por tu compromiso con la excelencia y sean bienvenidos al segundo día de las primeras jornadas internacionales de uroanálisis. Bienvenidos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos al segundo día de nuestras primeras jornadas internacionales en uroanálisis. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo de EduLab. Mi nombre es Enrique Molina y soy el director académico de EduLab. De verdad, muchísimas gracias por formar parte de esta actividad. Estamos en el segundo día. El día de ayer tuvimos dos ponencias muy interesantes, una dictada por un servidor hablando de piocitos, y otra de las charlas estuvo la doctora Adriana Rocher hablando de células malignas en sedimento urinario. Esperemos que esta información que compartimos el día de ayer haya sido de utilidad y sobre todo que lo podamos poner en práctica en nuestro día a día dentro del laboratorio. La dinámica es prácticamente igual que el día de ayer. Hoy tenemos dos conferencias transmitiéndose de manera simultánea. En esta sala está el tecnólogo Diego Gómez. Si ya estás aquí en esta sala, quédate aquí. Él nos estará hablando de nuevas especies observadas en sedimento urinario, nuevas especies de cristales que de pronto, más adelantito o con el tiempo, pudieran introducirse a la lista de los diferentes cristales que se pueden observar o apreciar a través de la orina. Así que quédate aquí con el tecnólogo médico desde Chile, el tecnólogo Diego Gómez. En la otra sala está la doctora Ana Paula Giolo de Brasil, que por ahí está empezando a abordar un tema también muy importante e interesante que es referente a la dismorfia eritrocitaria. Ya sea que terminando la charla del tecnólogo médico Diego Gómez, te vayas a la sala de la doctora Ana Paula, o ya sea que más al ratito o mañana o a lo largo de estos días puedas revisar también la conferencia de la doctora Ana Paula. Y de verdad, aquí lo importante es que ustedes aprovechen al máximo esta información. Recuerden que es un evento gratuito con opción a obtener constancia de participación. Aquí en los comentarios están apareciendo los enlaces para poder obtener la constancia de participación, la cual es totalmente voluntaria. Aquellos que la quieran adquirir, ahí está el enlace, en la descripción del video también está el enlace. Recuerden que está el grupo de WhatsApp, que se pueden unir al grupo de WhatsApp de estas jornadas internacionales de uroanálisis, y a través de ese grupo nosotros vamos a estar compartiendo información referente a esta actividad. Cuando estén listas las constancias estaremos avisando por allá y les estaremos compartiendo información interesante e importante a lo largo de estos días, así que únanse al grupo. Ahí también en los comentarios está el enlace o en la descripción del video está el enlace. Algo también que para ya antes de empezar con la charla de Diego, quiero recordarles que ayer arrancamos las inscripciones al diplomado de uroanálisis. Aquí ustedes podrán ver esta pequeña presentación que preparó el equipo de EduLab, en donde el diplomado en uroanálisis, también llamado UroELITE 2.0, tiene una duración de 120 horas, es 100% virtual, avalado por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Como les mencionaba el día de ayer, este diplomado ustedes los van a poder cursar a través de la plataforma o el aula virtual de EduLab. Y recuerden que para Google o Android, y en este caso Apple Store, pueden descargar esta aplicación llamada EduLab, en donde ustedes van a poder incluso visualizar las clases aún sin tener conexión a internet. Es una de las innovaciones que tenemos en EduLab. Son clases totalmente en video de muy alta calidad,
material complementario, casos clínicos aplicados, vamos a tener algunas evaluaciones y sobre todo vamos a tener el respaldo de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Entonces ustedes van a poder cursar este diplomado a través de esta aplicación o del aula virtual en la versión de la computadora. Van a tener acceso a un año a las clases del diplomado. Es importante mencionar que el diplomado está conformado por 6 módulos y esos 6 módulos ustedes los van a poder revisar a lo largo de 12 meses. Les reitero, 120 horas de duración, un grupo exclusivo de WhatsApp, aval académico por Colabiocli, material descargable, acceso desde la aplicación móvil. Y si ustedes escanean este código QR, van a ser direccionados a la página web en donde ustedes podrán revisar el temario completo, la información más desglosada. Aquí ustedes se pueden registrar. Aquí en la descripción en los comentarios también está apareciendo el enlace para poder revisar esta información de manera completa. Aquí viene toda la información, el objetivo, descripción, algunas opiniones de algunos alumnos. Aquí ustedes incluso pueden revisar el temario de los 6 módulos e incluso descargar el temario dando clic por acá. Es un diplomado impartido por el químico Carlos Martínez y su servidor, el químico Enrique Molina. El costo, por acá está, hay 2 modalidades: inscribirse por cuotas o de contado. Si es por cuotas, el precio es de 1,180 pesos mexicanos, el precio normal es de 2,400 y se reduce a 1,180 pesos mexicanos. De contado es de 11,980 pesos mexicanos y se reduce a 5,990 pesos mexicanos. Esto por tiempo limitado. Aquí incluso pueden revisar el contador, cuánto tiempo queda para poder tener acceso a esta promoción. Así que aprovéchenlo. Aquí abajo podrán encontrar preguntas frecuentes. Y bueno, de manera muy general, ahí está esta gran oportunidad de seguir aprendiendo y seguir formando parte de esta comunidad de EduLab en el contexto de uroanálisis. Así que ahí está esta gran oportunidad. En los comentarios está también el enlace para que puedan conocer todos los detalles de este diplomado. No se van a arrepentir, se los garantizo, no se van a arrepentir. Y ya sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al tecnólogo médico Diego Gómez Vargas. Él es tecnólogo médico de Laboratorio Clínico de Chile, director de CITEM y creador de contenido médico con una trayectoria orientada a la capacitación, divulgación científica y formación continua del área de laboratorio clínico. Su trabajo se ha enfocado especialmente en uroanálisis, la estandarización de procesos y el desarrollo de recursos educativos para profesionales y estudiantes del área de la salud. Ha participado como docente en diferentes actividades formativas vinculadas al sedimento urinario, incluyendo cursos sobre identificación de cristales en orina y dismorfia eritrocitaria. Actualmente complementa su experiencia profesional con formación de posgrado en docencia para la educación superior, integrando el conocimiento técnico del laboratorio clínico con estrategias pedagógicas aplicadas a la capacitación profesional. Le doy la más cordial bienvenida a mi amigo, el tecnólogo médico Diego Gómez, y él nos va a hablar de especies cristalinas recién identificadas en el contexto urinario. Entonces, sean bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Yo regreso con ustedes en un ratito más. Los dejo con el tecnólogo médico Diego Gómez. Hola colegas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos de los distintos países en que nos están visualizando. Mi nombre es Diego Gómez y quisiera en primer lugar agradecer a EduLab por la invitación y también por la oportunidad de poder ser parte de estas jornadas internacionales de uroanálisis, donde estaremos revisando algunas especies nuevas de cristales que se han encontrado en sedimento urinario. Bueno, algunas no tan nuevas, pero sí son hallazgos recientes, sobre todo en la morfología de estos. Antes de comenzar, y para quienes no me conocen, mi nombre es Diego Gómez Vargas, soy tecnólogo médico de laboratorio clínico aquí en el país de Chile y en los últimos años me he estado especializando en el área de uroanálisis, sobre todo en sedimento urinario con enfoque en cristales, células y contaminantes. Además, soy el director académico y CEO de CITEM Chile, que es una empresa de capacitación para el laboratorio clínico en mi país.
miembro del Grupo Latinoamericano de Estandarización de Uranálisis. Estoy cursando un magíster en educación superior, pronto a terminar, y he sido expositor en los congresos de uranálisis de Latinoamérica y también en otros cursos de uranálisis. Solo para recordar, y algo que deben tener bastante presente, que son los factores que determinan que una sustancia cristalice o no. Y esto es importante porque no todos los elementos o sustancias que nosotros secretamos en orina van a cristalizar. Esto depende de varios factores. ¿Cuáles son estos factores? En primer lugar, la concentración de soluto. A mayor concentración tenga un soluto, mayor es la posibilidad que esta sustancia o elemento cristalice. Ese es un punto importante. El segundo es el pH urinario, porque el pH va a modificar ciertas propiedades electroquímicas que presenta la orina y que presentan nuestro soluto que podría llegar a cristalizar. Entonces el pH es un factor muy, muy importante. En relación al mismo pH, tenemos el punto de solubilidad del soluto, es decir, cuál es la concentración que debe alcanzar nuestro soluto para que éste pueda cristalizar. Esto también es relevante porque hay ciertos solutos, ciertas sustancias que biológicamente es imposible que los alcance, por lo que jamás podríamos llegar a ver un cristal de este elemento. Sin embargo, hay otros donde la concentración requerida es muy baja y eso hace que cuando se presenten bajas concentraciones de este soluto tenga altas posibilidades de cristalizar. Esto pasa, por ejemplo, con la cistina y 2,8 dihidroxiadenina, que necesitan concentraciones bajas para cristalizar debido a este punto de solubilidad. Y en último lugar, tenemos los promotores e inhibidores de la cristalización, que son sustancias o elementos biológicos que pueden favorecer, es decir, hace que el cristal se produzca con mayor facilidad o, al contrario, pueden inhibir que éste no se produzca. Entonces, cuando estos factores van a favorecer la sobresaturación de este soluto, ya va a ocurrir este proceso que es la cristalización, donde hay distintos pasos, un inicio y una nucleación, crecimiento y hasta la formación del cristal. Como dato, Verdesca en el 2011, en una serie de 10.000 muestras de orina, el 8,2% presentó cristaluria. No es tan infrecuente, pero tampoco es un elemento que lo vayamos a ver de forma en todas las orinas, como sí quizás pasa con otros elementos. Y dentro de estos cristales, vamos a observar los cristales atípicos. Los cristales atípicos vamos a definirlo como aquellos cristales donde no podemos realizar una identificación correcta, probablemente porque la morfología no es suficiente para poder llegar a la identificación. Y dentro de esos cristales atípicos, uno de cada 3 de estos correspondía a antibióticos, a fármacos. Por lo general, una de las fuentes más frecuentes de cristales atípicos suelen ser los fármacos, nuevos o mayores dosis que se pueden estar empleando. Esto debido a nuevos fármacos que se van a estar desarrollando, que están saliendo al mercado, efectos adversos que a lo mejor al momento de realizar los ensayos clínicos no se detectaron, o el uso de nuevas dosis terapéuticas que podrían estarse prescribiendo. En segundo lugar, tenemos la masificación de algunas técnicas, como el uso de la luz polarizada, por ejemplo, que se ha ido extendiendo un poco más, y el uso de técnicas mucho más específicas que, si bien aún están restringidas a ciertos laboratorios de investigación, de a poco en algunos países se han ido utilizando, como la espectrofotometría infrarroja. En tercer lugar, tenemos una masificación en el uso de la orina para estudiar diferentes tipos de pacientes, y esto ha hecho que pudiesen aparecer quizás nuevos cristales en patologías que antes no conocíamos o en pacientes que usan ciertas sustancias. Y el último tiene que ver con, quizás antes no se realizaba una búsqueda tan sistemática como la que se está empezando a hacer ahora, donde hay mayor información, hay una mayor estandarización del sedimento, donde si hay un cristal que no conocemos, quizás ya no se deja pasar. Entonces, eso también ha ido ayudando a que los cristales atípicos raros tengan mayor relevancia, o por lo menos nos llame más la atención y podamos llegar al menos a sospechar de qué se trata. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver 5 cristales que han sido documentados en la literatura a través de casos clínicos de algunos pacientes que presentaron estos cristales raros. El primero que vamos a ver es la claritromicina. El segundo es el ácido 1-metilúrico. Tenemos cristales por heroína, cristales de metadona y cristales de ceftriaxona.
Entonces, comencemos con el primer cristal, que es el cristal de claritromicina. La claritromicina es un antibiótico macrólido que se ocupa para diferentes tipos de infecciones respiratorias, de tejidos blandos, para algunas micobacterias y para Helicobacter pylori. Es un antibiótico bastante conocido. El año pasado, sí, se reportó un caso que es hasta el momento el único caso reportado de cristales de claritromicina. Entonces teníamos un paciente donde se le inyectó una dosis de 500 miligramos intravenosa debido a la formación de pápulas perladas en su aparato genital, que probablemente quizás fue confundido con algún tipo de ITS y se le inyectó esta dosis de claritromicina, que no tenía sentido, pero bueno, se hizo. Era un paciente de 26 años, varón, y no tenía ninguna comorbilidad, ninguna otra enfermedad. ¿Qué es lo que produjo en este paciente? Simplemente una cristaluria macroscópica autolimitada. Algunas condiciones que favorecieron la cristaluria: en primer lugar, el pH neutro. La claritromicina funciona mejor, es mucho más soluble a pH ácido. Ahora, si bien no es un pH tan alto, tan alcalino, de cierta forma sí favoreció un poco a esta formación de cristales. Pero sobre todo aquí, quizás lo que jugó o favoreció a que se produzcan los cristales es que la dosis fue inyectada de forma intravenosa. Entonces aquí se salta un paso súper importante que ayuda a regular de cierta forma la cristalización de ciertos antibióticos, que es la inyección intravenosa, porque ahí directamente el antibiótico pasa directo a la sangre, a diferencia de cuando es absorbido vía gastrointestinal o sublingual o incluso intramuscular. Al ser intravenosa, el medicamento, el 100% del medicamento es inyectado directamente a la sangre, y eso va a favorecer a que se produzcan cristales si no hay una adecuada hidratación, si el peso del paciente es muy bajo, por ejemplo, la masa muscular es muy baja, o hay algún tipo de enfermedad renal concomitante. Eso también podría llegar a afectar. En el caso del paciente, creo que lo principal podría haber sido la inyección intravenosa y quizás algún tipo de deshidratación. Si bien el paper no lo menciona, esto podría quizás haber estado presente. De forma general, y aquí está bastante resumido, usted puede ir después leer con más atención cuál es el proceso metabólico que sufre la claritromicina hasta llegar a la orina. Una vez que es inyectada la claritromicina a nivel hepático, es metabolizada por la CYP3A4. Aquí hay una transformación de parte de la claritromicina a 14-hidroxiclaritromicina. Hay otros metabolitos que se producen entre medio, que se van vía biliar y fecal, pero a nivel renal, cerca de un 33% se excreta como claritromicina sin ningún tipo de modificaciones, fármaco como tal, y cerca de un 11% como 14-hidroxiclaritromicina, que es esta metabolización del fármaco. Si bien en este paciente no hubo una determinación exacta de cuál fue el metabolito que cristalizó, si la claritromicina o la 14-hidroxiclaritromicina, sí se observaron cristales atribuibles a este fármaco, debido a que el paciente los presentó una vez inyectado y con el paso de los días estos desaparecieron y no estaba tomando ningún otro medicamento ni fármaco en dicho momento. Se le atribuyó a esto, y considerando además que gran parte de los fármacos suelen presentar estas formas, como el aciclovir, la amoxicilina, ciprofloxacino. ¿Y cuál es esta forma? En este caso se presentaron agujas largas y finas, bastante grandes, formando en algunos casos haces radiados y formas de estrellas. Y en contraste de fase, que es la imagen que tenemos aquí, que está publicada en dicho paper, bajo contraste de fase se observó las agujas brillantes y además presentaba multicolor. Esto, ojo, con contraste de fase, que en algunos cristales tienen estas propiedades. Y también en dicha imagen podemos ver en más pequeño el macroscópico que presentaba esta orina del paciente, donde se ve esta turbidez, donde además tenía una gran densidad la orina, probablemente por los mismos cristales. Este primer caso tenemos cristales por claritromicina, el único caso hasta este momento que ha sido documentado. Continuamos revisando la siguiente especie cristalina, y se trata del ácido 1-metilúrico. En este caso no es un fármaco, sino más bien un metabolito terminal del metabolismo de la cafeína,
que es una metilsantina presente en café, en el té, en el mate, bebidas energéticas, en algunas formulaciones que contengan cafeína. En este caso tuvimos 3 pacientes donde se realizó una biopsia en conjunto porque estos presentaron una nefropatía por cristales con un fracaso renal agudo severo. Aquí algo importante es que no hubo cólico renal ni dilatación pielo-ureteral. Es un patrón más bien tubular más que un cuadro litiásico obstructivo, al menos para estos pacientes, porque se han encontrado algunos cálculos renales que sí contienen ácido 1-metilúrico como parte de sus componentes. ¿Cómo llega el ácido 1-metilúrico hasta la orina? En primer lugar, la cafeína que está presente en distintas fuentes como el café, las bebidas energéticas, algunos fármacos y drogas se metaboliza por la CYP1A2 a paraxantina y teofilina. De ahí, vía 1-metilsantina, la santina oxidasa va a generar el ácido 1-metilúrico, que es un derivado purínico poco soluble que va a precipitar en el túbulo. Este derivado purínico es de la misma familia de otros derivados de purinas como la santina, 2,8-dihidroxiadenina, el ácido úrico. Hay que tener presente esto porque se parece bastante a la 2,8-dihidroxiadenina. Esto porque probablemente son de la misma familia. Es algo a tener presente. Ese es más o menos el esquema de cómo llega el ácido 1-metilúrico hacia la orina. ¿Cómo se observan los cristales de ácido 1-metilúrico? En el caso de los pacientes donde se llegaron a encontrar y documentar estos cristales en el año 2020, se observaron cristales marrones esféricos muy similares a la 2,8-dihidroxiadenina, que es esta enfermedad genética donde debido a una enzima que es el déficit de la APRT, ¿ya? Se acumula este metabolito y cristaliza con bastante facilidad. Como son de la misma familia, por eso quizás es su gran parecido. Además, bajo luz polarizada, también forma cruz de Malta. Aquí la clínica, ¿ya?, y la anamnesis es súper importante para poder diferenciar estos cristales, sobre todo porque son cristales bastante poco frecuentes. Además, en estos pacientes se encontraron fagocitados dentro de estos cristales por los leucocitos y macrófagos, probablemente lo que nos está indicando algún tipo de inflamación o reacción hacia estos cristales. En la imagen pueden ver en luz polarizada cómo se observó esta cruz de Malta. Entonces, en resumen, lo que tenemos aquí son cristales casi indistinguibles a 2,8-dihidroxiadenina, donde la anamnesis, los datos del paciente, los datos familiares del paciente van a ser claves para poder diferenciar, conocer cuál es el consumo que tienen estos pacientes, porque en estos casos, estos pacientes tenían un alto consumo de cafeína. Y estas son las biopsias que se obtuvieron de estos. Aquí vemos cortes de los túbulos, donde dentro de los túbulos renales podemos ver estas masas café o esferas café, cortes de estas esferas. Parecen bastante a 2,8-dihidroxiadenina. El color, la forma es muy similar. Y en el lado derecho tenemos los mismos cortes con luz polarizada, donde vemos, en algunos todavía se puede ver esta cruz de Malta que se forma. Pasamos entonces al tercer cristal y en este caso tenemos cristales de heroína, algo bastante poco frecuente. La heroína no es un medicamento como tal, tampoco proviene de la derivación o metabolismo de algún alimento, sino más bien es una droga que tiene usos recreativos, principalmente usado de forma endovenosa. En este caso, tuvimos un paciente de 42 años donde había una inyección masiva de heroína, había uso de heroína y se produjo un daño renal agudo porque hubo una obstrucción tubular por parte de estos cristales, es decir, una saturación de los túbulos donde se depositaron esto y esto obviamente produjo un daño renal. Algo importante a tener en cuenta que para este caso el pH del paciente era de 8. ¿Por qué es importante? Porque el pK de la heroína está en aproximadamente 7,95. Eso quiere decir que necesita un pH superior a este para que comience a precipitar. Y en este caso teníamos un pH bastante alto y esto se da en pocas condiciones. Quizá una dieta vegana vegetariana podría dar un pH más alcalino, una infección urinaria por alguna bacteria tipo Proteus,
o el uso de bicarbonato, que fue este caso, que el bicarbonato es una de las sustancias que se utiliza para cortar la heroína. Entonces, al estar mezclado con esto, no era raro, no era extraño que el pH pudiese llegar a elevarse, y en este caso esto favoreció a que la heroína cristalizase en nuestro paciente. De forma bien simplificada, la heroína pasa por varias transformaciones a nivel hepático, convirtiéndose en 6-monoacetilmorfina, después a morfina, después sufre una glucuronidación hepática donde se transforma en M3G y en M6G. Y todos estos metabolitos, tanto el M3G, el M6G, la morfina y la 6-monoacetilmorfina, llegan hasta la orina. Estos son algunos de los metabolitos que se pueden encontrar en la orina de un paciente que consume heroína. Sin embargo, nuestro paciente, solo para que tengan en consideración, no fue determinado cuál de los metabolitos fue el que cristalizó. En este caso, hubo una asociación entre el uso masivo de la heroína con la presencia de estos cristales, y también se compararon con microfotografías de cristales de heroína. ¿Cómo se observa en esto? En campo claro lo que se vio fue estas formas en palo de escobas, con hojas delgadas, con hilos ramificados, una especie de forma dendrítica, y fue el único hallazgo que presentó el sedimento. Pueden ver la fotografía de cómo estaban estos cristales. Aquí tenemos otra fotografía con la misma forma, alargada, con estos haces al final, como en palo de escoba, y también realizaron una microscopía electrónica de barrido con un gran aumento hacia los túbulos, donde observamos los túbulos colapsados o llenos de estos mismos cristales que observamos en el sedimento urinario en campo claro. Como les mencioné, se hizo un análisis comparativo. Esta imagen es de un libro, abajo tienen la referencia, de cómo se ven los cristales de heroína. Y si ponen atención, la forma, la morfología es bastante similar a los cristales que se llegaron a encontrar en nuestro paciente. Como no se realizó un análisis confirmatorio para saber cuál era el componente, en este caso simplemente se realizó la asociación del uso masivo de heroína, la comparación con las microfotografías de cristales de heroína con los antecedentes del paciente. Considerar que como se cumplía uno de los parámetros bastante poco frecuentes, que es tener un pH bastante elevado, sobre 8, para que se produzcan estos cristales, quizás es una de las razones por la cual no vemos con frecuencia estos cristales, incluso en consumidores de heroína. Vamos entonces con la cuarta especie cristalina, que es la metadona. La metadona es un agonista opioide sintético de vida media más o menos larga que se usa en terapia por sustitución de opioides y el dolor crónico. Pero aquí hay que tener cuidado porque lo que cristalizó no es la metadona como tal, sino más bien uno de sus metabolitos inactivos, que es el EDDP. Paciente donde fue detectado este cristal se trataba de un varón de 67 años que tenía cirrosis hepática por hepatitis C y además un síndrome hepatorrenal. El pH urinario esta vez nuevamente fue alcalino de 8.5. De forma bastante resumida, ¿cómo es que se forma el EDP a partir de la metadona? Aquí la metadona se desmetila en el hígado por la CYP2B6, generando un intermediario inestable que se cicla y deshidrata de forma espontánea hacia el EDDP. Este EDDP inactivo es el que al final se elimina por vía renal y es el que precipita en el sedimento urinario. ¿Y por qué cristalizó? Probablemente, y una de las principales razones, tiene que ver con el pH alcalino que presentaba porque a nivel ácido el EDP suele estar más soluble. Entonces, como había un pH más alcalino, esto facilitó a que el metabolito pudiese cristalizar. Y el segundo tenía que ver con la hemodinamia de nuestro paciente, que al ser cirrótico ya hay un volumen intravascular menor, también la perfusión renal, y hay un flujo lento, que al final lo que van a hacer es que concentren el fármaco a nivel de túbulo renal. Entonces esto también facilita a que se produzca la cristalización de este medicamento. O sea, al final lo que va a cristalizar no es el compuesto total ya de la metadona, sino más bien un metabolito inactivo derivado de este opioide. ¿Qué fue lo que se observó en este paciente entonces? En campo claro, se observaron cristales en forma de agujas aisladas o en haces radiados también, incoloros, sin ninguna otra particularidad, porque estos cristales podrían perfectamente parecerse a ciclovir, a ciprofloxacino o amoxicilina.
Para poder determinar qué era lo que estaba produciendo estos cristales extraños, se realizó espectrofotometría infrarroja y también se realizó cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, lo que permitió detectar que lo que producía estos cristales era el EDDP, que es este metabolito proveniente de la metadona. Y en contraste de fase, vemos los cristales en forma de aguja, ahí bastante brillantes, de distintos tamaños, y ahí tenemos un acercamiento a los cristales que se produjeron en este paciente. Aquí tenemos un caso, el primer caso documentado de cristales por metadona, bueno, más bien de EDDP, pero debido al uso de metadona. Y el último caso que tenemos es la ceftriaxona. A ver, si bien la ceftriaxona es un medicamento que se conoce de hace bastante tiempo, que produce cristaluria, que puede producir daño renal, que puede producir cálculos, no teníamos documentado la forma o la cristaluria como tal hasta el año pasado, donde salió este documento, este paper, donde hicieron el análisis correspondiente y pudieron determinar que efectivamente un paciente que había sido administrado con ceftriaxona produjo ciertos cristales. En este caso se trataba de un paciente de 75 años que tenía una infección renal por Escherichia coli y una función renal disminuida. ¿Qué es lo que produce la ceftriaxona? En este caso, una cristaluria por la sal ceftriaxonato de calcio. Sin embargo, también puede producir otras afecciones renales como cálculos renales, insuficiencia renal aguda, nefropatía por cristales, y el pH de cristalización fue de 6 a 7.5. Solo recordar que la ceftriaxona se trata de un antibiótico, una cefalosporina de tercera generación, que se utiliza en diferentes tipos de infecciones. En el caso de la ruta metabólica de la ceftriaxona, esta, una vez que es administrada de forma intramuscular o intravenosa, que son las únicas formas en que está presente este medicamento, casi no se metaboliza a nivel hepático. Hay un porcentaje que pasa a nivel de bilis y heces, ahí sufre una metabolización, pero a nivel renal un porcentaje pasa sin metabolizar, pero este tiene una gran afinidad por el calcio. Entonces a nivel renal se une el calcio y forma esta sal que es ceftriaxonato de calcio, que es la que puede llegar a precipitar. Sal finalmente es la que precipita y forma estos cristales. ¿Qué es lo que va a facilitar que se produzcan o no cristales de ceftriaxona? Una dosis alta, obviamente, una orina muy concentrada que puede ser por fiebre, por falta de consumo de agua u otro, el ejercicio también, un flujo lento urinario, si hay una enfermedad renal base, algún tipo de insuficiencia renal, y también una baja masa muscular como en pacientes pediátricos o en adulto mayor. ¿Qué es lo que se vio en este paciente? Fueron estos cristales. Aquí tenemos los cristales tanto en campo claro como en luz polarizada, y además los tenemos en microscopía electrónica de barrido. Lo que se observa son agujas refringentes que se agrupan en estrellas llamadas starburst o también en abanicos. Los cristales, al tener esta agrupación, algunos de ellos presentan un extremo ensanchado en forma de masa o palitroque, llamado también club shaped. Lo que está conformado es el ceftriaxonato de calcio. Ahí dentro de la imagen vista en el microscopía electrónica de barrido se puede ver en detalle cómo cada uno de estos cristales en forma de agujas o haces se unen y forman como esta especie de masas que a su vez pueden formar también como estas estrellas. En estas fotografías que fueron obtenidas del grupo de uroanálisis de Facebook podemos ver los cristales de ceftriaxona en pacientes que se les fue administrado este antibiótico, y aquí tenemos también la forma de masa de estos cristales que vemos que se unen y pueden formar estos abanicos y también en estrellas, y en algunos casos da como la sensación que fuesen una especie de esferas. Entonces, para resumir y finalizar, de los casos que vimos, caso de la claritromicina, lo que cristalizó no fue determinado, podía haber sido claritromicina completa o su derivado. En el caso del ácido 1-metilúrico es el mismo ácido 1-metilúrico el que cristaliza. En ese caso fue confirmado por espectrofotometría infrarroja. En el caso de la heroína no fue determinado cuál de los metabolitos es el que puede llegar a cristalizar. En el caso de la metadona, el que cristalizó es el EDDP, que fue confirmado con técnicas más específicas, y en el caso de la ceftriaxona, lo que cristaliza es el ceftriaxonato de calcio, que fue detectado
confirmado mediante la morfología, social morfología, más espectrofotometría infrarroja. Aquí tenemos un resumen de los pHs en que fueron encontrados cada uno de estos cristales, desde pH neutro hasta pH más alcalino, y cada una de las formas. La eritromicina en forma de agujas, ácido 1-metilúrico, esfera con cruz de Malta, la heroína en forma de palo de escoba, el EDP agujas en haces radiados y la ceftriaxona agujas birefringentes formando estrellas masas que a su vez también forman estrellas o esferas. Y 5 ideas para tener presentes sobre estos cristales y sobre todo sobre nuevos cristales. En primer lugar, que el antecedente farmacológico es fundamental para poder hacer el análisis y reconocimiento de estos. Entonces es súper importante que podamos tener los antecedentes del paciente, cuáles son las enfermedades base que tiene, qué medicamentos ha estado consumiendo en el último tiempo. Incluso se puede consultar por cuáles son las drogas que ha estado consumiendo si es que llegase a necesitarse dicha información. Lo segundo es conocer cuáles son las sustancias exógenas que precipitan en las rutas metabólicas. Importante tener como una tabla o un resumen de todos los medicamentos, sustancias exógenas que podrían llegar a cristalizar, porque no todos los medicamentos que existen en el mercado pueden cristalizar. La lista, si bien más o menos está definida, bueno, cada año van apareciendo algunos nuevos fármacos o algunos que a lo mejor no se sabía o sí se sabían, pero ahora conocemos su forma. Y lo segundo es la ruta metabólica para saber si efectivamente en dicha ruta metabólica hay excreción de dicha sustancia a nivel renal, el porcentaje. También puede ayudar como a entender cómo se produjo dicho cristal. El pH muy relevante para algunas especies, ya que se requieren en algunos casos pH ácido, en otros casos pueden ser pH neutros o alcalinos para que se produzca o no la cristalización. Ya, existen distintos niveles de confirmación. A nivel de laboratorio tenemos la morfología, ya que si bien en algunos casos puede no ayudarnos tanto, siempre va a ser útil conocer el pH, pruebas de solubilidad, contar con microscopía de polarización, es como lo que podríamos llegar a tener en un laboratorio y que podríamos llegar a realizar. Pruebas más específicas, tendríamos la espectrofotometría infrarroja, que lamentablemente no está tan masificado y aún no se utiliza tanto como se quisiera. Y en el último caso, importante que el informe, si bien no podemos identificar efectivamente cuál es la molécula que está produciendo este cristal, sí puede ser de mucha ayuda nombrarlo, identificarlo o al menos hacer una sugerencia, porque algunos medicamentos, y hay algunos cristales raros provenientes de estos, sí pueden llegar a producir daño renal, como una nefropatía, una nefritis o formación de cálculos renales. Aquí están todas las referencias por si las quieren revisar con atención. Les dejo mi contacto, tanto mi correo como LinkedIn, también la página web de CITEM por si quieren realizar alguno de los cursos que tenemos allí, y también mi Instagram profesional por si me quieren seguir o hablar o preguntar cualquier cosa. Cualquier consulta lo pueden hacer a través de EduLab o también pueden hacerla directamente a través de mis redes. Eso sería todo. Muchas gracias. Pues bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de este segundo día de las Jornadas Internacionales de Uroanálisis. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estas charlas van a estar disponibles a lo largo de estos días en nuestro canal de YouTube. Y lo importante aquí es que aprovechen al máximo toda esta información que los diferentes expertos están compartiendo con todos nosotros y de verdad sáquenle el mayor provecho. Entonces, no me resta más que agradecerles a aquellos que estuvieron en esta sala. Recuerden que en la otra sala estuvo la doctora Ana Paula Giolo. Entonces, aprovechen también la charla de la otra sala. Yo regreso con ustedes el día de mañana a la misma hora para cerrar estas primeras jornadas internacionales de uroanálisis en su tercer día. Mañana será un día especial porque vamos a dar un homenaje al doctor Fernando Dalet y también tenemos la participación del coordinador académico de EduLab, el químico Carlos Martínez, que nos estará hablando de un tema muy interesante en el contexto de bacteriuria. Así que aprovechen. Aquellos que quieran obtener su constancia de participación, recuerden que aquí en los comentarios les está apareciendo el enlace. Todavía esta semana la pueden adquirir. Aquellos que tengan la inquietud de adquirirla, todavía la pueden adquirir a lo largo de esta semana. Aprovechenlo. Y si no la quieren adquirir, pues tampoco pasa nada. Aquí lo importante es que ustedes aprovechen esta información. Y recuerden que ya están abiertas las inscripciones al Diplomado de Uroanálisis, UroElite 2.0, el cual
será impartido por su servidor, el químico Enrique Molina, y el químico Carlos Martínez Figueroa. Aquí en la descripción del video está el enlace, aquí en los comentarios está apareciendo el enlace también, así que aprovechen. Yo me despido de ustedes, pero nos vemos el día de mañana en el tercer y último día de nuestras jornadas internacionales de uroanálisis. Un fuerte abrazo para todos.